primera vez que vi a la Santa Muerte dorada no fue en un altar bonito ni en una capillita con veladoras limpias. Fue en la trastienda de una joyería de barrio, a media luz, donde el aire olía a metal caliente y a miedo viejo. El dueño, un hombre con dedos manchados de plata, tenía la boca seca y la mirada rota. Encima de una mesa, entre cadenas torcidas y anillos empeñados, había una figura dorada, brillante como si se burlara de la pobreza, del lugar. Una calavera con túnica, sonrisa eterna y una guadaña que parecía cortarte el pensamiento. El hombre me susurró, como si la estatua pudiera ofenderse: «No la veas mucho, porque te ve de regreso». Y entonces abrí una cajita. Dentro había un mechón de cabello, una foto doblada de una mujer con la cara rayada y un billete pegajoso. Sí, pegajoso. Como si hubiera pasado por manos sudadas, por bolsillos sucios, por promesas que se dijeron con la garganta apretada. El joyero lo besó y lo puso a los pies de la santa. Luego, con una calma que daba asco, sacó una bolsita con polvo dorado. «Para que el dinero se quede», dijo, y lo sopló sobre la guadaña. Yo pensé, qué ritual tan feo, tan bajo, tan humano, y al mismo tiempo entendí el gancho. Si tú llegaste aquí por dinero, éxito, negocio, por ese deseo que se te pega al pecho como chicle, entonces sí, esto es exactamente lo que buscabas. Porque la dorada no promete cielo, promete resultados. Y esa promesa en México siempre ha tenido un precio. Dicen que la Santa Muerte no nació como nacemos nosotros. Dicen que apareció, como aparecen las deudas, como aparece una mala noticia, como aparece una oportunidad cuando ya casi te rendiste. Pero si hablamos de la dorada, esa versión vestida de brillo y ambición, su infancia no está en una cuna. Está en los callejones, en los mercados, en los patios donde el sol cae sobre lámina caliente, en las manos que cuentan monedas y en las bocas que rezan con vergüenza. Antes de que la pintaran de oro, la muerte fue una idea vieja, antiquísima, más vieja que la palabra México. En los relatos que se dijeron sin papel, en los murmullos de generaciones que no podían darse el lujo de ser ingenuas, la muerte no era final. Era presencia, a veces madre, a veces juez, a veces comerciante, porque aquí, en esta tierra de volcanes y santos, la vida siempre negocia con algo. Pero llegó el siglo XX, y México se volvió una máquina con hambre. Hambre de trabajo, hambre de ciudad, hambre de progreso. Y cuando una ciudad crece rápido, crecen también sus sombras. El crimen, el contrabando, la extorsión, y ese miedo que te hace dormir con un ojo abierto. Ahí es donde la santa empezó a cambiar de ropa. La Santa Muerte, la flaca, la huesuda, la comadre final, comenzó a colarse en lo cotidiano, no en las catedrales, no en los altares oficiales, sino en rincones donde la gente no podía esperar a que el cielo hiciera cita, en vecindades donde la renta se pagaba con milagros, en talleres donde un accidente te quitaba la mano y también el futuro, en cantinas donde un compadre se convertía en enemigo por una mirada, en mercados donde el dinero era rápido y la culpa todavía más rápida. Y entonces surgió el color. Primero negra para protección, blanca para limpiar, roja para el amor torcido, y dorada para eso que nadie confiesa en voz alta pero todos quieren, que el dinero llegue y se quede. La dorada no es la más antigua, pero sí la que mejor entiende el siglo XX, el siglo de los anuncios, de las vitrinas, de la ilusión, de que el éxito se compra si aprietas el botón correcto. El problema es que el botón correcto casi nunca es limpio. Hay una historia que en algunos barrios se cuenta como si fuera chisme, pero tiene esa textura de verdad que incomoda. Había una muchacha, vamos a llamarla Lupita, que vendía dulces afuera de una estación. Su mamá enfermó. No de esas enfermedades románticas de película, sino de las que te vacían la cartera y te dejan el corazón en los huesos. Lupita fue al hospital público, y el hospital era una fila interminable de rostros cansados. Le dijeron, espere. Y cuando uno está pobre, espere significa resígnese. Una noche, Lupita siguió a una señora que cargaba una bolsa de mandado y una vela amarilla. La siguió por pura desesperación. Terminaron en una casa con paredes despintadas. No era iglesia, no era templo. Era un hogar con un altar improvisado. Flores marchitas, vasos de agua, monedas, cigarros. Y en medio, brillando como diente de oro, una Santa Muerte dorada. La señora le preguntó a Lupita sin mirarla, ¿qué vienes a pedir? ¿Vida o dinero? Lupita lloró y dijo, las dos. La señora rió bajito, no por maldad, sino por cansancio. No se puede. Aquí se viene a negociar, mija. Lupita dejó lo único que tenía, un anillo barato, y prometió trabajar el doble, vender el triple,
aguantar el insulto de quien fuera. Encendieron la vela. Rezaron palabras que no estaban en ningún misal. Y al final, la señora dijo: «La dorada no te regala, te cobra en conducta. Si te rajas, te voltea la cara. Si cumples, te abre camino». 2 semanas después, Lupita consiguió un trabajo nocturno en un lugar donde nadie pregunta nombres. Trajo dinero, compró medicina, su mamá mejoró un poco, y Lupita ya no volvió a ser Lupita. Se le endureció la mirada, se le afiló la paciencia, se le murió algo adentro para que otra cosa sobreviviera. Ahí está el asco, ahí está el interés, ahí está la satisfacción amarga. La dorada funciona, pero no como cuentos bonitos. Funciona como funciona el mundo real, con intercambio. Pero ¿quién fue la dorada de joven? Si la imaginamos caminando por el siglo XX, no la veríamos en un altar fijo, la veríamos moviéndose, subiendo en camiones, acomodándose en cajas de cartón, pasando de mano en mano como un secreto pesado. La dorada se hizo popular donde el dinero era un animal nervioso. Entraba corriendo y salía volando. En esos años México vivió momentos de modernidad y de herida. Hubo fábricas, hubo barrios que crecieron como maleza. Hubo migración, hubo frontera, hubo un sueño de prosperidad y el reverso del sueño, el miedo a quedarse atrás. Y la dorada aprendió a hablar el idioma del siglo: que me paguen lo que me deben, que el negocio levante, que mi competidor se caiga, que la policía no me voltee a ver, que el camión llegue sin broncas, que el billete rinda, que el cliente regrese, que el patrón no me corra. No era devoción pura, era supervivencia con brillo. Al mismo tiempo, el enemigo se hizo inevitable. La autoridad, y no solo la autoridad del gobierno o la policía, también la autoridad espiritual. La institución que decía qué era fe y qué era pecado. Porque la dorada creció al margen, y lo marginal siempre provoca una guerra silenciosa. Había curas que advertían desde el púlpito: eso no es santo. Había señoras que escupían al suelo cuando escuchaban Santa Muerte. Había quienes la escondían en un closet y la sacaban solo cuando la necesidad apretaba como cinturón. Y aún así, la dorada seguía apareciendo. Como si el oro llamara al oro. En un barrio cualquiera el conflicto toma forma con nombres. Imagina a don Jacinto, un comerciante que vendía ropa en el tianguis. No era rico. Era de esos que se levantan a las 4, cargan bultos, sonríen aunque les duela la espalda. Un día llegó un nuevo puesto. Más grande, más llamativo, con precios imposibles. Lo atendía un hombre de camisa planchada y sonrisa falsa. Aurelio. Aurelio no competía. Aurelio aplastaba. De pronto a don Jacinto le empezaron a robar mercancía. Luego lo visitaron 2 tipos para cobrarle cuota. Luego llegaron rumores. Que Jacinto vendía piratería mala, que estafaba, que estaba marcado. En un mes Jacinto pasó de sobrevivir a ahogarse. Una noche, su esposa le dijo lo que nunca se atrevían a decir en voz alta: «Ve con la dorada». Jacinto se ofendió. No por fe, sino por orgullo. Como si aceptar eso fuera aceptar que el mundo ya no tenía reglas. Pero el orgullo no paga deudas. El orgullo no cura el hambre. Buscó una capilla escondida. Una de esas donde la gente entra rápido y sale sin hacer ruido, como si fueran a comprar algo prohibido. Había velas amarillas, copal, humo y una imagen dorada con una sonrisa que parecía decir: «Te tardaste». La mujer que cuidaba el altar, una señora pequeña con ojos afilados, le habló sin preámbulos. El problema no es la mala suerte. El problema es que alguien te está comiendo vivo. ¿Quién? Jacinto dijo el nombre: Aurelio. La señora asintió despacio. Entonces no vienes por dinero, vienes por territorio. Ahí, en esa palabra, el cuento se volvió guerra, porque el dinero no es solo papel. Es lugar, es respeto, es poder. Y la dorada, cuando es joven, aprende rápido de poder. La señora le dio instrucciones simples, casi insultantes de tan simples. Una vela amarilla 7 noches, un vaso de agua, 3 monedas, que no fueran de las que sobran, sino de las que duelen. Y una promesa. Si el negocio levantaba, Jacinto tendría que pagar con algo más que dinero. Algo de él: tiempo, servicio, silencio. Jacinto aceptó porque ya no tenía opciones. Esa semana, el puesto de Aurelio se incendió. No un incendio grande de película. Uno chiquito, sucio, como de cortocircuito, pero suficiente para arruinarle mercancía cara. Al día siguiente, los de la cuota dejaron de aparecer, y un cliente que Jacinto daba por perdido regresó con otros 3. Jacinto sintió el alivio más peligroso de todos, el alivio que te hace creer, y justo cuando el mundo parecía acomodarse, llegó el primer twist. Jacinto descubrió que Aurelio también tenía altar, pero no era dorado, era blanco, y estaba acompañado de rezos de iglesia. Aurelio, el competidor, se estaba protegiendo con otra cara de lo mismo, como si ambos estuvieran jalando la cuerda desde extremos distintos, y la cuerda fuera el cuello de alguien.
Esa noche Jacinto entendió que no había entrado a una devoción, había entrado a un juego donde la fe se mezcla con hambre, donde la oración suena a contrato, donde el éxito es un cuchillo bien escondido. Y la Dorada, todavía joven, apenas estaba empezando a reír. El siglo XX siguió avanzando, y con él la ciudad se volvió más ruidosa, más rápida, más desigual. Y en esa desigualdad, la Dorada dejó de ser un secreto de una casa para convertirse en símbolo de algo más grande. El deseo de que el destino por una vez te obedezca. Pero el enemigo se acercaba, no solo a Aurelio, el competidor con su altar blanco, sino algo más grande. El discurso de lo correcto, la mirada del ¿qué dirán?, la presión de una moral oficial que no siempre alimenta ni protege, y cuando dos fuerzas se enfrentan, la necesidad y la norma, nace la chispa que incendia historias. Jacinto, con su vela amarilla consumiéndose como si fuera tiempo derritiéndose, escuchó una frase que lo dejó helado. La señora del altar se la dijo al oído, como amenaza y como verdad. La Dorada te abrió el camino, pero ahora quieres saber si tú también estás dispuesto a ensuciarte las manos. Y por primera vez, Jacinto sintió que no estaba rezándole a una figura, sino a una presencia que negociaba, con una sonrisa fija, de oro y de hueso. La primera vez que Jacinto aceptó ensuciarse las manos, no fue con sangre, fue con silencio. Porque el silencio también es una forma de mancharse. Te callas cuando ves, te callas cuando entiendes, te callas cuando te conviene, y cuando por fin hablas, ya es tarde para fingir que eras inocente. Esa noche, mientras la vela amarilla se hacía un charco de cera, Jacinto oyó el barrio como si lo oyera por primera vez. Una moto que pasa sin placas, un perro que ladra por costumbre, un radio viejo soltando boleros, y en el fondo, ese zumbido constante de ciudad que nunca perdona. La señora del altar, la misma que hablaba como si escupiera verdades, le acercó un vaso de agua y le dijo: «Mira, muchacho, aquí nadie viene por santo, aquí vienen por aliado. Y el que quiere aliado, tiene que aprender a ser leal». Jacinto tragó saliva. Le ardía el orgullo, le ardía el miedo. ¿Y Dios?, se atrevió a preguntar. ¿Dónde queda Dios en todo esto? La señora se quedó quieta. Luego se rió, pero no con burla, con cansancio, como quien ya oyó esa pregunta 1000 veces. Dios queda donde siempre queda, mijo. Arriba, lejos, bien ocupado, y tú acá abajo contando monedas. ¿Quieres que te diga la neta? La Dorada no te separa de Dios. Te separa de la fantasía de que Dios es tu cajero automático. Le señaló la figura dorada, la túnica brillante, la calavera con sonrisa eterna, la guadaña como promesa. A ella no le importa si eres bueno o malo, le importa si eres serio. Ser serio. Esa palabra le pegó a Jacinto como cachetada, porque ser serio en el barrio significaba algo distinto que en la iglesia. No era portarte bien, era cumplir, era responder, era no temblar. Y así, sin darse cuenta, Jacinto empezó a venir a Dios por un camino torcido. No por luz, sino por sombra. No por pureza, sino por hambre. No por esperanza, sino por necesidad. Y aún así, era fe, de la fe fea. La fe que no presume. Al principio Jacinto lo ocultó, como se oculta lo que da vergüenza. Dejaba la imagen en una caja de zapatos, atrás de la ropa, junto a un rosario que ya no usaba. Era una contradicción. Cruz y calavera en el mismo closet, como si su alma fuera una casa con 2 cuartos peleándose. Pero la Dorada tiene esa cualidad peligrosa. Cuando te funciona una vez, te empieza a sonar a destino. Y cuando algo te suena a destino, lo buscas otra vez. La señora del altar, que a partir de ahí se volvió la madrina, porque en esos mundos siempre hay títulos que sustituyen apellidos. Le empezó a poner tareas como si lo estuviera entrenando. No le pidas dinero como mendigo, le decía. Pídeselo como socio. No le prometas portarte bien, prométele acción. Y deja de hablar mal del competidor en la calle. Si vas a pelear, pelea con cabeza. Jacinto, que toda la vida fue hombre de trabajo, se encontró aprendiendo otro oficio. El oficio de negociar con lo invisible. La madrina le habló de ofrendas que parecían chiste, pero no eran chiste para nadie que tuviera deudas. Un puño de monedas que no te sobren, porque lo que sobra no duele y lo que no duele no pesa. Un puro encendido para que la palabra se haga humo y suba. Una veladora amarilla para que el dinero te voltee a ver. Un listón dorado para amarrar la suerte. Y luego venían las reglas incómodas. Si le pides prosperidad, no seas marrano. Limpia tu local. Si le pides clientes, trata bien a la gente. Si le pides protección, no te andes metiendo donde no te llaman. A menos que estés dispuesto a pagar. Ahí estaba el truco. No era magia barata. Era una ética extraña.
una disciplina, una forma de fe que te exigía cambios concretos, como si la muerte, la dorada, fuera más práctica que muchos vivos. Y Jacinto empezó a sentir algo que no esperaba. Una especie de orden, como si, en medio del caos del barrio, al menos ese altar le diera una lógica. Pero el enemigo no estaba dormido. Aurelio, el competidor, olía el miedo. Y cuando un competidor huele miedo, no solo vende más, ataca. La primera embestida vino vestida de moral. Un domingo después de misa, el padre del barrio soltó en el sermón una frase que le cayó a Jacinto directo al estómago. Hay quienes se arrodillan ante la muerte creyendo que es santa, y esa confusión es la puerta del infierno. La gente volteó a ver. No directamente, porque en el barrio uno no señala de frente, pero las miradas llegaron igual. Miradas que pesan, miradas que te encueran. Jacinto sintió la cara caliente. Su esposa apretó los labios. Ese mismo día, una señora que antes le compraba ropa le dijo con asco: «Yo no le compro a los que andan con brujerías». Y Jacinto entendió. Aurelio no solo le estaba compitiendo con precios, le estaba compitiendo con reputación. Y en México, la reputación es una moneda que no se imprime, pero se gasta. Esa noche Jacinto fue con la madrina furioso. «Ya me quemaron», escupió. «Ya le dijeron al padre. Ya le dijeron a la gente». La madrina lo miró como se mira a un niño que acaba de descubrir que el mundo es sucio. «¿Y tú qué querías?», le respondió. «¿Que la fe marginal no duela? La dorada es para los que ya no pueden darse el lujo de quedar bien con todos». Jacinto golpeó la mesa. «Pero yo no soy criminal. Yo nomás vendo ropa». La madrina no se inmutó. «Y aún así te cobran cuota, te roban, te amenazan. ¿O eso no cuenta como violencia? Mira, no te confundas. Aquí no se trata de si eres santo. Se trata de si el mundo te está empujando al barranco. Y tú estás buscando una mano. Eso es humano». Jacinto se quedó callado, tragando rabia. Entonces la madrina soltó un dato que fue como twist, como cuchillo sin aviso. ¿Quieres saber lo más cabrón? Muchos de los que la critican la tienen escondida. La muerte no discrimina, la gente sí. Jacinto frunció el ceño. ¿Cómo que la tienen escondida? La madrina soltó una risa chiquita. ¿Tú crees que la dorada solo vive en vecindades? No, mijo. También vive en cajones de escritorios, en oficinas con aire acondicionado, en taxis, en bodegas, en casas bonitas donde nadie quiere que los vecinos se enteren. Y ahí, en esa revelación, Jacinto sintió un escalofrío. No estaba entrando a una secta de barrio. Estaba tocando una red silenciosa, extendida como raíces debajo de la ciudad. La dorada era más grande que su vergüenza. Fue entonces cuando Jacinto llegó a Dios de verdad, o al menos a su propia versión de Dios. Una versión menos ingenua, más sucia, más real. Una noche la madrina lo llevó a una reunión. No era una misa oficial, no había bancas, no había coro. Había una sala con sillas de plástico, humo de copal, y una mesa larga donde la dorada brillaba en medio como si fuera un foco. Había gente de todos tipos. Una señora con uniforme de limpieza, un chavo con tenis caros y mirada filosa, un señor con manos de albañil, una muchacha con uñas impecables que olía a perfume caro, un taxista, un mecánico, todos callados, todos con el mismo gesto, esperanza mezclada con terror. La madrina habló. «Aquí nadie viene a presumir. Aquí vienes a pedir, a agradecer o a cargar tu cruz, aunque tu cruz tenga forma de calavera». Y entonces empezaron las historias. Una mujer contó que su hijo se salvó de una balacera por centímetros. Un hombre dijo que le salió un contrato cuando ya iba a cerrar. Un joven confesó que pidió que no lo agarraran y no lo agarraron, pero en su voz había un temblor como si supiera que el próximo no sería igual. Cada historia era un golpe, porque cada historia tenía un filo. La dorada cumplía, sí, pero no siempre como tú querías. Y ahí Jacinto entendió el corazón de esta devoción. No es un cuento de hadas. Es una relación con lo inevitable, con la muerte, con el tiempo, con el costo. La dorada no te promete que nunca vas a caer. Te promete que si te caes, tal vez no sea hoy. Esa noche, sin darse cuenta, Jacinto rezó con una sinceridad que no había tenido ni frente a santos de yeso. No fue un rezo bonito, fue un rezo desesperado, un rezo con dientes apretados. Y sintió por primera vez que algo lo escuchaba. No amor, no perdón. Escucha. Y esa escucha, para un hombre acorralado, es una forma de salvación. Pero Aurelio también estaba llegando a Dios, solo que al Dios de la conveniencia, porque el competidor olía que Jacinto se estaba fortaleciendo. Y cuando tu rival se fortalece, tú no rezas, tú planeas. Un día, Aurelio se presentó en el tianguis con una sonrisa más ancha que de costumbre. Traía a un hombre con camisa blanca, cruz al cuello, cabello engomado y mirada de quien disfruta mandar. No era sacerdote,
Era de esos pastores improvisados que crecen cuando hay gente asustada. Se pararon cerca del puesto de Jacinto y empezaron a hablar fuerte, para que todos oyeran. Cristo libera, pero la muerte esclaviza. Hay gente que se arrodilla ante el oro y se condena. Hay gente que vende el alma por billetes. Era un ataque directo, disfrazado de predicación. Jacinto apretó los puños. La sangre le subió a la cabeza. Quiso gritar, aventar, insultar, pero recordó la regla de la madrina. Pelea con cabeza. Esa noche Jacinto fue con ella, hirviendo. «Me están reventando con religión», dijo. «Me están haciendo ver como demonio». La madrina lo escuchó, y luego, sin prisa, sacó de una caja un pañuelo viejo. Lo desdobló. Dentro había una estampita, de un santo católico. Jacinto abrió los ojos. «¿Tú también?», balbuceó. La madrina lo miró fijo. «Yo fui catequista, mijo». Jacinto se quedó helado. Eso no lo esperaba. La mujer del altar clandestino, la que hablaba como cuchillo, había enseñado doctrina oficial. La madrina suspiró. «Yo también creí en un Dios que premia a los buenos, hasta que vi morir a una niña de mi calle porque no había dinero para medicina. Y vi salir al padre de su casa con su sotana limpia y su cara de Dios sabe por qué. Se acercó a la dorada. La dorada no me explicó el dolor, pero me enseñó a sobrevivirlo. Ahí estaba el twist más fuerte. No era una rebelde contra la iglesia por capricho. Era alguien expulsada por la realidad. Jacinto sintió un nudo en la garganta. ¿Y entonces, esto es pecado? La madrina se encogió de hombros. Pecado es que te aplasten y te digan que es voluntad divina. Pecado es que el hambre te haga animal y luego te juzguen por morder. Mira, la dorada no compite con Dios, compite con la hipocresía. Jacinto se quedó callado. Y entonces ella le dio el consejo más peligroso. No pelees con Aurelio en el altar. Peléale en el terreno. Haz que su brillo se caiga solo. La siguiente semana fue como una partida de ajedrez jugada con cuchillos. A Jacinto le llegaron clientes que no le llegaban antes. No era casualidad. La gente se cansa de los abusivos, pero necesita una excusa para dejar de comprarles. Jacinto les dio esa excusa. Trató bien, bajó un poco el precio, sonrió sin humillarse. Aurelio respondió con guerra sucia. Mandó gente a correr el rumor de que Jacinto trabajaba con narcos. Rumores que, en un barrio, son balas invisibles. Jacinto respondió sin gritar. Empezó a fiar poquito a las señoras de confianza. Pequeños actos que crean lealtad. Aurelio subió la apuesta. Volvió la cuota con otros tipos, más jóvenes, más agresivos. Le dijeron a Jacinto, o pagas o amaneces sin puesto. Jacinto sintió que el piso se le abría, y ahí vino el momento que define la llegada a este Dios. Cuando ya no estás pidiendo prosperidad, estás pidiendo sobrevivir. Esa noche la madrina lo llevó al altar y le dijo, hoy no vas a pedir dinero, hoy vas a pedir que no te borren. Jacinto encendió la veladora amarilla, el humo subió. El vaso de agua tembló un poquito por la vibración de la calle, la dorada brillaba con esa calma insultante, y la madrina soltó una frase que lo marcó. No le pidas que mate a tus enemigos. Pídele que te dé frialdad para no cometer estupideces. Jacinto tragó saliva. ¿Frialdad? Sí, porque la desesperación te hace hacer cosas que luego te persiguen. Y la dorada no te quita consecuencias, nomás te presta una esquina para respirar. Jacinto cerró los ojos y habló bajito como si confesara, dame cabeza, dame camino, dame una salida. Y si tengo que pagar, que sea con trabajo, no con sangre. Cuando abrió los ojos, sintió algo raro. No paz, no alegría, claridad, como si de pronto viera el tablero, y la claridad trajo otro twist. Jacinto entendió que la cuota no era iniciativa de los matones, era un negocio, y Aurelio estaba metido. Porque al día siguiente, Jacinto vio una escena fugaz. Aurelio, en una esquina, dándole dinero a uno de los mismos tipos que habían amenazado. Un intercambio rápido, casi invisible. Jacinto sintió náusea. Ahí estaba el asco. Asco de la ciudad. Asco de la trampa. Asco de que la competencia ya no fuera de precios, sino de miedo. Pero también sintió algo más. Una determinación helada. La dorada no lo estaba convirtiendo en criminal. Lo estaba convirtiendo en alguien que ya no se deja. Entonces Jacinto hizo lo impensable. Fue a hablar con un policía. Pero no para denunciar, para negociar, porque en el siglo XX mexicano a veces la ley también es un mercado. No voy a romantizarlo, fue un intercambio feo, un sobre, una promesa, un nomás para que me echen la mano, y funcionó. 2 días después, los tipos de la cuota desaparecieron del tianguis como si nunca hubieran existido. Aurelio, en cambio, apareció pálido, empezó a sudar más, a mirar sobre el hombro, a tratar de sonreír y fallar, pero no perdió, no todavía, porque Aurelio tenía otra carta. El golpe limpio, el golpe que no ensucia manos y aún así te destruye. Un lunes llegaron inspectores. Papeles, permisos, multas, sellos. Un teatro burocrático perfecto.
Jacinto sintió que se le apagaba el cuerpo. Todo lo que había levantado se podía caer por una firma. Corrió con la madrina. «Me van a cerrar», dijo. «Me van a borrar legalmente». La madrina lo escuchó y por primera vez mostró algo parecido a preocupación. Aurelio se movió arriba, murmuró. «Ya no es pleito de calle, es pleito de oficina». Jacinto se dejó caer en una silla, se tapó la cara con las manos. «¿Entonces ya valió?» La madrina se acercó a la dorada y le acomodó un listón. «No, nomás cambió el juego». Y le dio a Jacinto una instrucción distinta, casi contradictoria con todo lo anterior. «Ahora sí, ve a la iglesia». Jacinto levantó la cabeza confundido. «¿Qué? Sí, ve. No a pedir perdón. Ve a mirar a la cara al sistema. Ve a encender una vela. No para el padre, no para Aurelio. Para ti, para que no se te reviente el alma. Porque si te quiebras, pierdes». Jacinto lo hizo. Entró a la iglesia con vergüenza y rabia. Olía a incienso y a madera vieja. Había santos con ojos de vidrio. Había silencio correcto. Encendió una veladora y en ese momento, por primera vez, entendió la paradoja de esta historia. No estaba abandonando a Dios por la dorada. Estaba buscando a Dios a pesar de todo. Y mientras la llama temblaba, Jacinto sintió algo que lo sorprendió. No rechazo, sino una especie de calma amarga, como si, en el fondo, la fe no fuera un camino único, sino un laberinto donde uno reza con lo que tiene, y lo que Jacinto tenía era miedo. Y una dorada escondida en una caja de zapatos. Esa semana la situación se tensó hasta el punto de quiebre. Aurelio empezó a hablar con más gente importante. Se le veía con camisas más caras, con zapatos más limpios. Ya no era solo un comerciante, era un hombre construyéndose una coraza. Jacinto, en cambio, se hizo más discreto, más preciso, más serio. Y entonces, como si la ciudad quisiera dar el golpe final, llegó una noticia. Alguien cercano a Jacinto, un primo, un compadre de confianza, fue detenido por algo que Jacinto no entendía. Cargos inflados. Un te tocó. Jacinto sintió que el mundo se le venía encima. Fue con la madrina, quebrado. «Ya me alcanzó», dijo. «Ya me están cobrando». La madrina lo miró largo. «Te lo dije, la dorada no quita consecuencias». «Pero sí, abre puertas». Se acercó, bajó la voz. «Escúchame, hay un hombre, uno que no viene aquí por fe. Viene por conveniencia, pero tiene manos en oficinas. Si lo convences, sacas a tu compadre. Si no, se pudre». Jacinto sintió que le faltaba el aire. «¿Y qué me va a pedir?» La madrina sonrió apenas. «Lo mismo que todos, dinero y lealtad». Jacinto miró a la dorada. La sonrisa de calavera no cambió, pero en su mente sonó como un desafío. «¿Hasta dónde llegas por lo que dices que amas?» Y ahí terminó la inocencia. Ahí, de verdad, Jacinto llegó a Dios en su versión más cruda. El Dios del intercambio, el Dios de la calle, el Dios que no se nombra en altares oficiales. La dorada no lo estaba volviendo malo, lo estaba volviendo capaz. Y en México a veces capaz es una palabra que da miedo. Jacinto no durmió esa noche, no porque la ciudad hiciera ruido. La ciudad siempre hace ruido, sino porque dentro de su pecho se le había instalado un zumbido nuevo. El sonido de alguien que ya entendió que el mundo no se gana con buenas intenciones, sino con decisiones que te dejan cicatriz. A la mañana siguiente la madrina lo citó temprano, no en la casa del altar, sino en un lugar neutral. Un café barato cerca de una terminal, donde el vapor del café se mezclaba con olor a gasolina y pan dulce reseco. Ahí, entre el ir y venir de choferes, oficinistas y señoras con bolsas de mandado, Jacinto vio llegar al hombre del que ella habló. No parecía villano de película. Ese era el detalle más asqueroso. Parecía alguien común, traje sin brillo, reloj discreto, sonrisa sin emoción. Sus ojos, en cambio, sus ojos tenían esa calidad de quien nunca se sorprende, como si ya hubiera visto a todos los humanos suplicar lo mismo. «A tus órdenes», dijo el hombre, como si estuviera ofreciendo servicio y no destino. La madrina lo presentó con un nombre que sonaba prestado. El licenciado. Jacinto apretó la mandíbula. No le gustaba. Todo en él le daba una repulsión fría, como un pasillo de hospital. El licenciado lo escuchó hablar del compadre detenido, de los inspectores, de Aurelio, de la cuota, de la guerra sucia. No tomó notas, no hizo caras. Solo soltó una frase cuando Jacinto terminó. «Tú no quieres justicia. Tú quieres que el mundo te deje trabajar». Jacinto tragó saliva. «Quiero que me dejen en paz». «La paz es cara», respondió el licenciado sin malicia, como si dijera, «el azúcar subió. ¿Qué estás dispuesto a pagar?» Y ahí, en esa pregunta, Jacinto sintió la presencia de la dorada, aunque no hubiera altar, porque esa era la esencia del pacto. El precio no siempre es dinero.
A veces es orgullo, a veces es silencio, a veces es cargar una deuda moral que no se ve, pero pesa. Jacinto miró a la madrina buscando una salida. Ella solo lo miró de regreso con una verdad seca. Ya estás aquí. El licenciado se inclinó apenas. No me interesa tu fe, dijo. Me interesa tu disciplina. Si te digo que te quedes quieto, te quedas. Si te digo que no hables, no hablas. Si te digo que pagues, pagas. Si te digo que agradezcas, agradeces. Jacinto sintió el estómago revuelto. La palabra disciplina se le quedó clavada. Era la misma palabra que la madrina usaba, solo que aquí tenía colmillos. ¿Y el competidor? Dijo Jacinto con voz baja. ¿Qué hay de Aurelio? El licenciado sonrió por primera vez. Una sonrisa pequeña, casi elegante. Los competidores no se destruyen, se desgastan. Se les deja solos con su propia hambre. Jacinto no entendió hasta días después, cuando las cosas empezaron a moverse como fichas en tablero. El compadre salió, no como héroe. Salió con la mirada hundida, como quien estuvo cerca de un hoyo sin fondo. Salió flaco, tembloroso, agradecido y al mismo tiempo resentido con la vida. Jacinto lo abrazó y sintió un escalofrío. Ya no hay vuelta atrás, porque cuando tocas esa puerta una vez sabes que existe, y saber que existe te cambia para siempre. Esa noche Jacinto regresó al altar de la madrina. La dorada estaba ahí, brillante, inmóvil, como si el oro fuera su forma de burlarse del esfuerzo humano. La madrina le puso una mano en el hombro. No te emociones, le dijo. Esto no es milagro, es administración del caos. Jacinto, que traía el pecho lleno de alivio, sintió que le quitaban el dulce de la boca, y aún así la escuchó. Hoy, añadió ella, vienes a aprender otra cosa. No solo a pedir, a servir. Jacinto frunció el ceño. ¿Servir? Sí, porque cuando la dorada te abre camino, tú te vuelves parte del camino para otros. Y ahí es donde empieza lo pesado. En el barrio la devoción no se anuncia con pancartas. Se filtra, se escurre, se contagia como rumor. Primero fue una vecina que llegó con los ojos hinchados. Su hijo no regresaba. No estaba perdido en la forma romántica de las novelas. Estaba perdido en esa forma mexicana, donde la palabra perdido, a veces, significa ya no preguntes. La señora no pidió dinero, pidió algo peor. Quiero saber si vive. La madrina no prometió nada, nunca prometía. Solo acomodó el vaso de agua frente a la dorada y habló con una voz que parecía rezar y regañar al mismo tiempo. Jacinto observó el ritual de cerca por primera vez, no como cliente, sino como testigo, y notó algo importante. No era brujería de película. Era un teatro íntimo, sí, pero también una psicología brutal. La gente llegaba quebrada y salía con una tarea. Resistir, buscar, moverse, no rendirse. La fe era combustible. Otra vez llegó un hombre que vendía refacciones y estaba a punto de cerrar. Dijo que su socio lo había volteado. Ese verbo, voltear, sonaba a traición con dientes. Pidió que el negocio no se le muera. La madrina le habló de equilibrio. No pedir caída para el otro, sino fuerza propia. Pero el hombre insistía en venganza. Ahí Jacinto vio lo incómodo. La dorada atraía a todos, y no todos traían el mismo corazón. Algunos venían a curarse, otros venían a morder. Y la madrina, esa mujer pequeña con ojos filosos, funcionaba como filtro humano. Era, sin decirlo, una sacerdotisa de frontera, no entre vida y muerte, sino entre necesidad y crueldad. Fue entonces cuando Jacinto empezó a entender por qué en México la dorada se volvió símbolo de dinero y éxito. Porque el dinero aquí no es solo prosperidad, es protección. Es la pared que te separa de la humillación. Es el seguro contra el azar. Es el permiso de existir sin que te traguen. Y la dorada se ofrecía como eso. Una pared dorada frente a un mundo que muerde. Llegó el primer gran encuentro colectivo. La velación, así le decían algunos, donde no iban 3 ni 4. Iban decenas. Jacinto ayudó a preparar el espacio. Sin convertirlo en manual, lo que vio fue esto. Un altar que parecía un pequeño mercado de deseos. Flores amarillas y marchitas juntas, porque la belleza no siempre alcanza, vasos de agua alineados como soldados, porque el agua calma y aguanta, velas amarillas prendidas en fila, como una avenida de fuego, como si cada llama fuera una vida pidiendo turno. Había ofrendas que daban ternura y asco al mismo tiempo, monedas apiladas como si fueran plegarias metálicas, pan dulce mordido a medias, un perfume barato abierto, una manzana con una esquina negra, cigarrillos, tequila, y sobre todo, billetes. Billetes doblados, sudados, arrugados. Billetes con historia. La dorada brillaba al centro, y su brillo, bajo luz de foco humilde, no se veía fino. Se veía agresivo, como un diente de oro en boca de calavera. La gente llegó en silencio. Algunos se persignaban. Otros evitaban la cruz, como si tuvieran miedo de ofender a alguien. Eso era México resumido.
la contradicción caminando en dos piernas. La madrina habló sin gritar, con esa voz que se mete por debajo de la piel. Aquí nadie viene a jugar. Si vienes a pedir éxito, te aguantas el trabajo. Si vienes a pedir dinero, te aguantas la disciplina. Y si vienes a pedir que tu competidor se caiga, piénsalo 2 veces, porque la caída de otro a veces te salpica. Jacinto sintió un golpe de realidad. Ella estaba protegiendo algo más que un culto. Estaba protegiendo al barrio de su propio veneno. Entonces empezó la parte más hipnótica, la repetición de palabras. Oraciones que sonaban a mezcla de rezo católico, promesa de calle y súplica personal. No eran frases perfectas, eran frases que salían de gargantas con hambre. La cámara, si tú lo estás imaginando como video, no debería estar fija, debería moverse por rostros. Una mujer apretando un listón dorado con nudillos blancos. Un hombre tragando saliva como si se tragara. Un grito. Una chica con uñas impecables que por primera vez no mira su celular, sino el altar. Un anciano llorando sin hacer ruido. Jacinto, parado a un lado, sintió algo raro. No fanatismo, responsabilidad. Porque cuando tanta gente deposita su esperanza en el mismo símbolo, el símbolo se vuelve un espejo, y tú te ves en ese espejo. Y por un instante, Jacinto entendió algo que le dio miedo. La Dorada estaba creando comunidad. Una comunidad secreta, sí, pero real. Gente que no se juzgaba por pecador o santo, sino por si cumplía o no cumplía. Eso, para la iglesia oficial, era una amenaza. El enemigo no tardó. Aurelio olió el crecimiento como tiburón huele sangre. Y cambió de estrategia. Ya no bastaba el rumor. Ahora quería un golpe público. Una tarde Jacinto vio un cartel pegado cerca del tianguis. Jornada contra la superstición. Logos, nombres, un evento con micrófono y sillas. La cara del pastor engomado. Y, escondido como cucaracha detrás del refrigerador, la sombra de Aurelio. Jacinto sintió rabia. La madrina, en cambio, se puso seria. Esto se va a poner feo, dijo. Cuando el poder se siente cuestionado, empiezas a aplastar por el bien de todos. Jacinto tragó saliva. ¿Qué hacemos? La madrina lo miró con una intensidad que no le había mostrado antes. Resistir sin convertirnos en lo que ellos dicen que somos. Y ahí empezó la fase más peligrosa del camino. La fase donde la devoción deja de ser íntima y se vuelve política, aunque nadie quiera llamarla así, porque el problema no era solo religión, era control. ¿Quién decide qué fe es válida? ¿Quién decide qué esperanza es aceptable? ¿Quién tiene derecho a pedir prosperidad sin pedir permiso? La Dorada, sin querer, estaba contestando esas preguntas. Y eso, en el México del siglo XX, podía costarte caro. El evento contra la superstición fue un teatro, hubo palabras bonitas, hubo acusaciones disfrazadas de preocupación, hubo señoras asintiendo como si estuvieran escuchando una clase de higiene, y en medio, el pastor soltó una frase que prendió fuego. La gente que adora a la muerte está ligada al crimen. Y quien la protege, protege el pecado. Jacinto sintió que le ardían las orejas, quiso levantarse, quiso reventar el micrófono, pero se acordó de la frialdad y se quedó. Al final del evento, a Aurelio se le acercó como si fueran amigos. Mira nada más, dijo sonriendo. Yo solo quiero que el barrio esté bien. Tú, en cambio, andas con cosas raras. Jacinto lo miró fijo. ¿De verdad te importa el barrio? Preguntó bajito. ¿O te importa que yo no crezca? Aurelio sonrió más. Te estás creyendo importante, Jacinto. Y ahí vino el twist que Jacinto no vio venir. Aurelio se inclinó, como si fuera a susurrarle un secreto, y le susurró algo que le dio escalofrío. La Dorada es mía también. Jacinto se quedó helado. Aurelio siguió hablando, disfrutando el veneno. Yo tengo una más grande, más bonita, puro oro. Y sí, rezo. ¿Qué creías? Yo no soy tonto. No más que yo no ando enseñándola. Porque yo sí sé cómo se mueve el poder. Con imagen limpia y fe escondida. Jacinto sintió náusea, asco puro. Esa era la hipocresía en su forma más desnuda. Usar la moral como arma mientras tú haces lo mismo en secreto. Aurelio le dio una palmadita en el hombro. Cuídate, el barrio se cansa rápido de los raros. Y se fue. Jacinto se quedó parado, temblando de rabia, y entendió la nueva dimensión del conflicto. Ya no era solo competencia económica, era una guerra de máscaras. Aurelio tenía 2 caras. La cara correcta frente a todos, y la cara dorada, escondida, para sí mismo. La madrina, al enterarse, no se sorprendió. Te lo dije, soltó. La gente critica lo que teme, y usa lo que necesita. Jacinto apretó los dientes. Entonces, ¿cómo le ganamos? La madrina lo miró. No le vas a ganar con escándalo. Le vas a ganar con algo que él no tiene, lealtad real. Los días siguientes fueron tensos. En la calle empezaron a aparecer pintas. No a la muerte. Dios es vida. Alguien rompió una veladora en la entrada de la casa del altar.
Una noche, Jacinto escuchó pasos afuera, risas, una piedra contra la pared. La madrina no se movió, no huyó. Solo puso un listón nuevo a la dorada, como si estuviera vistiendo a una reina para la guerra. No les des el gusto de verte, chiquito, le dijo a Jacinto. Pero Jacinto la veía más pálida, más cansada. Había ojeras que no estaban antes. Tosía a ratos, seco, como si algo le estuviera raspando por dentro. Una tarde, mientras acomodaban flores, la madrina se sentó de golpe, mareada. Jacinto corrió a sostenerla. ¿Qué tienes? Ella respiró hondo, como si tragara una verdad. Lo que todos tenemos, mijo. Nada más que a mí ya me anda alcanzando. Jacinto sintió un hueco en el pecho. No digas eso. La madrina lo miró con una ternura rara, fugaz. ¿Ves? Por eso la dorada no es puro miedo. También es honestidad. La muerte no te miente, la gente sí. Ese fue otro twist. El líder, la sacerdotisa del altar, estaba fallando. Y cuando un pilar se agrieta, el edificio tiembla. Esa noche Jacinto la encontró sola frente a la dorada, con la mirada perdida. ¿Tienes miedo?, preguntó él, casi susurrando. La madrina tardó en responder. Tengo miedo de que esto se convierta en circo, dijo. Tengo miedo de que la gente venga por morbo y no por fe. Tengo miedo de que los que buscan dinero se olviden de lo que cuesta. Tengo miedo de que tú te vuelvas duro de más. Jacinto sintió la garganta apretada. Yo no quiero ser como Aurelio. La madrina lo miró, firme. Entonces no lo seas, porque la dorada te puede dar camino. Pero el camino lo ensucias tú o lo limpias tú. Ella no decide tu corazón, tú sí. Y entonces, como si le pesara el aire, la madrina le puso algo en la mano. Un listón dorado, viejo, gastado. Cuando yo falte, dijo, tú te vas a encargar de que esto no se vuelva herramienta de odio. Jacinto quiso negarse, quiso decir yo no, quiso huir, pero no pudo, porque ya era tarde, ya era parte del altar. Y en ese instante, su rivalidad con Aurelio cambió de sabor. Dejó de ser solo mi puesto contra tu puesto. Se volvió mi gente contra tu mentira. La noche del siguiente encuentro colectivo, el ambiente se sentía diferente. Más electricidad, más peligro. Jacinto notó caras nuevas. Un hombre con camisa de oficina que no encajaba. Dos chavos demasiado atentos, demasiado callados. Una mujer que miraba todo como si estuviera memorizando. La madrina también lo notó. Le susurró a Jacinto. Hoy nos están mirando. Jacinto sintió que le sudaban las manos. ¿Quién? La madrina no respondió. No necesitaba. El ritual empezó igual. La dorada brillante, las velas amarillas, el humo. Pero Jacinto sintió que cada palabra flotaba más pesada, como si hablar fuera un riesgo. Y entonces pasó algo que nadie esperaba. Una de las mujeres, joven, se acercó al altar y, sin pedir permiso, dejó un montón de monedas y un papel doblado. No dijo quiero dinero. Dijo, quiero que mi papá deje de golpear a mi mamá. El silencio cayó como piedra. Ahí, en ese instante, el éxito y el dinero dejaron de ser el centro. La dorada se volvió otra cosa, un testigo de la violencia doméstica, del dolor cotidiano que no sale en noticias. La madrina se acercó a la chica con suavidad. ¿Y tu papá cree en algo?, preguntó. En nada, respondió la joven con voz rota. Nomás cree en él. La madrina miró a Jacinto un segundo, como pidiéndole que entendiera algo profundo. Esto es lo que estamos cargando. Esa noche, Jacinto vio la verdadera razón por la que la dorada creció en el siglo XX. Porque el Estado, la iglesia oficial, la moral pública, muchas veces no llegaban a la casa donde alguien lloraba. La dorada sí llegaba, en forma de estatua, sí, pero también en forma de gente que se sienta contigo y no te juzga. Pero el enemigo aprovechó esa misma noche para atacar. Afuera de pronto gritos, pasos, alguien pateó la puerta. Una voz masculina gritó, «¡Abran! ¡Inspección!». El corazón de Jacinto se volvió un tambor. La madrina no corrió. Se levantó despacio y dijo fuerte para todos, «Nadie se mueve». Esa orden, tan simple, fue el momento más cinematográfico de toda la historia. Una sala llena de gente asustada, obedeciendo a una mujer enferma frente a una calavera dorada. Jacinto sintió que el aire se iba. La puerta vibró con otro golpe. Y entonces, en el último segundo antes del desastre, silencio. Pasos alejándose, como si quien sea que estaba afuera hubiera dudado, como si alguien hubiera recibido una llamada, como si el tablero se hubiera movido sin que ellos vieran la mano. Jacinto miró a la madrina, incrédulo. Ella no sonrió. Solo susurró cansada. Te dije que la dorada abre puertas. A veces, cierra otras. Jacinto pensó en el licenciado, pensó en Aurelio, pensó en redes invisibles, y sintió asco otra vez, porque la protección no siempre viene limpia. Pero seguían vivos, seguían juntos.
Y esa noche, para muchos, eso ya era un milagro. Al terminar, mientras la gente se iba rápido con miradas nerviosas, Jacinto se quedó recogiendo vasos, apagando velas, limpiando cera. La madrina, sentada, respiraba con dificultad. Jacinto se arrodilló frente a ella. ¿Fue Aurelio?, preguntó. La madrina tardó en contestar. Aurelio quiere que esto se vea feo, dijo al fin. Quiere que la gente tenga miedo de acercarse, para que solo él se quede con el negocio. Jacinto apretó los puños. Yo lo voy a parar. La madrina lo miró con dureza. ¿Cómo? Jacinto abrió la boca y se detuvo, porque ahí estaba el filo. Detener a Aurelio podía significar volverse Aurelio, y Jacinto no quería. La madrina lo leyó en la cara. Escúchame, dijo. El twist más cabrón de todo esto es este. La Dorada no te pide que seas santo, pero sí te pide que no seas hipócrita. Si vas a pelear, pelea con verdad. Y la verdad es que Aurelio se alimenta del miedo. Jacinto tragó saliva. Entonces haz lo contrario. Haz que la gente pierda el miedo. Jacinto sintió que se le enchinaba la piel, porque eso significaba exponerse, significaba dejar de esconder el altar, significaba poner el pecho. ¿Y si nos aplastan? La madrina sonrió apenas, con tristeza. Nos van a aplastar de todos modos algún día. A mí ya me está tocando. La pregunta es, ¿qué dejas antes de que te toque? Jacinto miró la Dorada. La calavera seguía sonriendo, el oro seguía brillando, y de repente el oro ya no parecía lujo, parecía advertencia, porque el oro atrae, y lo que atrae también te pone en la mira. Jacinto entendió. El acto final se acercaba, aunque todavía no lo supiera, y Aurelio no iba a dejar que esa historia terminara sin sangre simbólica, sin humillación pública, sin un ganador claro. La Dorada, en cambio, parecía pedir otra cosa, que el ganador no fuera el más sucio, sino el más firme. Y Jacinto, con el listón dorado viejo en el puño, sintió por primera vez que su vida ya no era solo negocio, era legado. La madrina empezó a apagarse como se apagan las veladoras cuando ya no queda cera. Sin drama, sin espectáculo, nomás con esa terquedad de la llama que se niega a morir rápido. Jacinto lo notó en detalles que no se dicen en voz alta. La forma en que ella se quedaba mirando un punto fijo como si le doliera. Pensar. La tos seca que le partía la noche. El modo en que su mano temblaba al acomodar el listón dorado, como si el oro pesara más cada día. Pero la ciudad no se detiene para esperar a nadie, y Aurelio menos. El competidor olía el final, y cuando alguien huele el final, mete el colmillo. Una mañana, Jacinto llegó al tianguis y encontró su puesto marcado, no con pintura cualquiera, con una cruz hecha a brochazos, torcida, agresiva, como si alguien hubiera querido exorcizar el suelo. Encima, un papel pegado con cinta. Peligro, superstición, mal escrito. A propósito, para que doliera más, la gente pasó mirando, algunos con morbo, otros con miedo, otros con esa satisfacción pequeña y fea de ver a alguien en problemas. Jacinto apretó los dientes y arrancó el papel. La cinta dejó un residuo pegajoso, como si el mensaje se quedara aunque lo quites. Y en su cabeza sonó una idea horrible, clarísima. Esto no es solo ataque, esto es invitación a la violencia. Esa misma tarde, un niño del barrio le dijo algo que lo dejó frío. Mi papá dice que tú eres de los malos. Jacinto se agachó, lo miró a los ojos. ¿Y tú qué piensas? El niño se encogió de hombros, inocente, cruel sin querer. Que si eres malo te van a pegar. Jacinto se enderezó con el pecho apretado. La guerra ya había entrado en la boca de los niños. Y cuando una guerra llega a los niños, ya no es competencia, ya es una peste. Esa noche Jacinto fue con la madrina con el corazón encendido. Ya se salió de control, dijo. Si siguen así, ¿van a venir a quemar la casa? La madrina lo miró largo. Sus ojos, cansados, tenían una chispa vieja. La chispa de quien ya vio ese final antes. Sí, respondió. Eso puede pasar. Jacinto tragó saliva. Entonces, ¿qué hacemos? Ella se levantó despacio, como si cada hueso renegara, caminó hacia la Dorada y le acomodó la guadaña con cuidado, casi con respeto humano. Luego volteó hacia Jacinto. Hacemos lo único que le duele al hipócrita. Lo ponemos frente al espejo. Jacinto frunció el ceño. Aurelio. La madrina asintió. Él cree que controla la narrativa. Cree que puede ser limpio de día y doradito de noche. Quiere aplastarte con moral mientras él negocia con lo mismo en secreto. Pues, que el secreto deje de ser secreto. Jacinto sintió una mezcla de satisfacción y repulsión. Satisfacción porque sonaba a justicia. Repulsión porque sabía que ese juego se jugaba con veneno. Exhibir a alguien en el barrio no es solo ganar, es desatar una estampida. No quiero que lo linchen, dijo Jacinto casi sin querer. La madrina lo observó como si esa frase confirmara algo. Todavía eres tú.
susurró. Quédate ahí. No te conviertas en monstruo nomás, porque el monstruo te está empujando. Jacinto respiró hondo. ¿Y cómo lo ponemos frente al espejo? La madrina metió la mano debajo del altar y sacó una bolsa de tela. Dentro había un objeto que parecía imposible. Una foto, vieja, doblada, pero clara. Aurelio, sonriente, con una Santa Muerte dorada enorme detrás, brillando como trofeo. Y lo más cabrón, en el altar de Aurelio, al lado de la dorada, había velas blancas y una cruz, como si estuviera construyendo un escenario perfecto para no ser cuestionado. Jacinto abrió los ojos. ¿De dónde sacaste esto? La madrina lo miró sin orgullo. La ciudad habla, mijo. Nomás hay que saber escuchar sin hacerse el sordo. Jacinto sintió un escalofrío, porque entendió otra cosa. La madrina estaba preparando el cierre desde antes, como si supiera que no iba a estar para ver el final. ¿Qué quieres que haga?, preguntó Jacinto con la voz más baja. La madrina apretó el listón dorado viejo en su mano, y luego lo dejó en la palma de Jacinto, como una herencia chiquita y pesada. No vayas a gritarlo en la calle, dijo. No lo uses como chisme, úsalo como verdad, en el momento correcto, con la gente correcta, y con un propósito, que te dejen en paz, no que él se muera. Jacinto asintió tragándose la rabia. Y ahí, como si la noche tuviera ganas de cerrar la garganta, la madrina se dobló de repente, tosiendo. Una tos que ya no sonaba seca, sonaba profunda, como si le raspara por dentro. Jacinto corrió a sostenerla. Madrina. Ella levantó la mano pidiéndole calma. Su cara estaba pálida, pero sus ojos seguían firmes. No te me quiebres, murmuró. No ahora. Jacinto sintió que el mundo se hacía pequeño. En ese instante la dorada brillaba atrás como testigo sin pestañas. Y Jacinto entendió sin palabras. La muerte no era amenaza, era calendario. Los días siguientes fueron raros, pesados, como si el barrio entero caminara sobre vidrio. Jacinto empezó a organizar algo que nunca creyó organizar. No un culto, no un movimiento, una red de apoyo, gente que se avisaba cuando había peligro, vecinas que se turnaban para estar cerca de la casa del altar, un taxista que daba rondines, un señor que prestaba su cochera por si había que mover cosas rápido. Nadie lo decía así, pero era eso. Comunidad defensiva. ¿Y la dorada? La dorada estaba en el centro como un símbolo que cada quien entendía a su manera. Para algunos, era fe. Para otros era rebeldía. Para otros era simple superstición útil. Pero para todos era una cosa clara. Aquí no estás solo. Y esa idea es poderosa en un país donde la soledad a veces mata más que las balas. Aurelio, al ver que no lograba asustarlos con rumores, subió otra vez la apuesta. Un día Jacinto recibió una invitación a hablar con él, no en el tianguis, no en público, en una bodega con 2 hombres atrás. Aurelio no sonreía, su cara era otra, más real, más fea. Ya basta, dijo Aurelio, te estás creyendo líder. Jacinto lo miró, frío. Yo no soy líder, nomás quiero trabajar. Aurelio soltó una carcajada sin humor. No te hagas. Te estás metiendo con cosas grandes, con gente que sí manda. Jacinto recordó al licenciado y sintió un retorcijón, pero no lo mostró. ¿Qué quieres?, preguntó. Aurelio se acercó, bajó la voz. Quiero que cierres esa casa. Quiero que la madrina se largue. Quiero que la dorada desaparezca de aquí. Jacinto respiró hondo. No es tu barrio. Aurelio lo miró como si estuviera midiendo el tamaño del golpe. Sí es mi barrio si yo lo controlo. Jacinto sintió asco. Así de simple. Aurelio no quería limpiar nada. Quería monopolio. El oro no era fe, era herramienta. No lo voy a hacer, dijo Jacinto. Aurelio sonrió con los dientes apretados. Entonces te voy a obligar. Jacinto dio un paso atrás, mirando de reojo a los 2 hombres. No quería pelea física, pero tampoco quería arrodillarse. ¿Y tu dorada?, soltó Jacinto de repente como quien avienta una piedra al vidrio. ¿Qué opina tu dorada de que te hagas el santo de día? Aurelio se congeló, solo un segundo. Pero Jacinto lo vio. Lo vio clarito. La máscara se resbaló. ¿De qué hablas?, gruñó Aurelio. Jacinto no sonrió. Yo también sé. Aurelio se acercó más, demasiado. Si dices una palabra te quiebro, susurró. Jacinto sintió miedo, sí. Pero también sintió esa frialdad que le pidió a la dorada tiempo atrás. Cabeza. La amenaza era real, pero Aurelio estaba nervioso. Y un hombre nervioso comete errores. Jacinto salió de ahí con el corazón golpeando, pero con una certeza. Aurelio no era invencible. Era solo un hipócrita con hambre. Y los hipócritas odian la luz. Esa noche pasó lo que tenía que pasar. La madrina ya no pudo levantarse. Estaba acostada, respirando corto, como si el aire le costara caro. Jacinto se sentó a su lado con el listón dorado viejo en el bolsillo, apretándolo con los dedos como si fuera rosario. No me dejes, dijo Jacinto sin darse cuenta de que lo estaba diciendo en voz alta. La madrina sonrió apenas. Una sonrisa pequeña, cansada, pero real.
Nadie se queda, mijo, susurró. Ese es el primer dogma de la Dorada. Y el último. Jacinto tragó saliva. Tenía los ojos húmedos, pero se obligó a ser firme. ¿Te duele? La madrina tardó. Luego negó con la cabeza, lento. No, lo que duele ya dolió antes. Ahorita, no más cansa. Se quedó mirando el techo un momento, como si viera algo que Jacinto no podía. ¿Sabes por qué la gente la venera? Preguntó de repente con la voz más delgada. No por la muerte, por la igualdad. La muerte no te pide acta de nacimiento, no te pide palancas, no te pide a ver si mereces. Te llega parejos. Y cuando la vida es injusta, la gente se agarra de lo único que no discrimina. Jacinto sintió un escalofrío. ¿Y el oro? La madrina soltó un suspiro que parecía risa. El oro es la tentación, es el anzuelo, el brillo que atrae a los desesperados y también a los ambiciosos. Pero la dorada verdadera no es el oro, es la verdad que te pone enfrente. El tiempo se acaba, así que decide quién vas a ser. Jacinto apretó la mano de la madrina. Yo no sé si pueda. Ella lo miró con una intensidad final. Claro que puedes. Ya pudiste, no más, no te pierdas. Y entonces pasó. No con música, no con grandes palabras. La madrina exhaló, y ya no inhaló. Un silencio brutal llenó el cuarto. Jacinto se quedó ahí, inmóvil, como si su cuerpo no supiera cómo aceptar que alguien se apaga. La dorada en el altar brillaba igual, la calavera seguía sonriendo. Y ahí está el golpe más asqueroso y más verdadero. El mundo no se detiene cuando te rompes. Jacinto lloró sin ruido. Luego se limpió la cara con la manga. Se levantó despacio y se acercó al altar. No para pedir, para prometer. No voy a convertirte en negocio, susurró. No voy a usar a la gente. No voy a hacerme santo. Pero tampoco voy a ser Aurelio. Y en ese instante, por primera vez, Jacinto sintió que el altar lo estaba mirando. No con cariño, con responsabilidad. El funeral de la madrina no fue oficial. No hubo misa grande. Hubo lo que hay cuando se muere alguien del barrio. Sillas prestadas, café, pan, abrazos torpes, miradas que no saben qué decir. Algunos llegaron y se persignaron, otros no, pero todos llegaron con respeto, porque aunque no compartieran la fe, reconocían algo. La madrina había sido refugio. Y entonces, como si el destino se burlara, llegó un rumor al día siguiente. Van a clausurar la casa. Jacinto lo supo por un vecino que habló rápido, nervioso. Dicen que viene gente del gobierno, que es ilegal, que es peligroso, que... Jacinto entendió la frase sin que se la dijeran. Aurelio estaba aprovechando la muerte para dar el golpe final. Un golpe cobarde, un golpe perfecto. Jacinto se puso de pie y convocó a los que confiaban en él. No gritó, no arengó, no hizo revolución. Solo habló claro. No vamos a pelear con violencia, dijo. No vamos a darles la excusa, pero tampoco nos vamos a esconder. Cuando llegó la camioneta con inspectores, Jacinto ya estaba afuera, con vecinos a los lados, gente común. Señoras, trabajadores, jóvenes, no con armas, con presencia. El inspector, un hombre con carpeta, intentó hablar fuerte. Recibimos denuncia de prácticas peligrosas. Jacinto lo miró fijo. Aquí lo peligroso es el miedo, dijo. Aquí lo peligroso es la extorsión. Aquí lo peligroso es que usen la moral para aplastar a los pobres. El inspector frunció el ceño. ¿Y usted qué es? ¿El encargado? Jacinto sintió el peso de la pregunta como una piedra en la lengua. Podía mentir. Podía hacerse chiquito, pero recordó a la madrina. No te conviertas en circo. Soy vecino, respondió. Y soy responsable de que aquí no se lastime a nadie. El inspector quiso insistir, pero entonces pasó algo inesperado. Una señora mayor dio un paso al frente y dijo firme. Esa mujer me ayudó cuando nadie me ayudó. Si van a clausurar, clausuren con nosotros aquí parados. A ver si muy valientes. Otra voz se sumó. Y otra, y otra. No era fanatismo, era dignidad. El inspector tragó saliva. Miró alrededor, y ahí, en un gesto pequeño, se vio la verdad de México. La autoridad no siempre manda por ley, a veces manda por miedo. Y cuando el miedo se rompe, la autoridad se vuelve humana, insegura. Los inspectores se fueron a revisar, a volver. No clausuraron ese día. Jacinto no celebró, sabía que eso era solo un round. Y entonces decidió usar el espejo. Esa noche, sin hacer show, Jacinto buscó a dos personas clave del tianguis. Una líder de comerciantes y un señor que llevaba años organizando permisos. Les mostró la foto de Aurelio con su dorada enorme. Les contó con calma lo de la doble cara, lo de la cuota, lo de los inspectores, lo del ataque disfrazado de fe. No pidió venganza, pidió equilibrio. La noticia se regó como se riegan las cosas verdaderas, rápido, sucio, inevitable. Y al día siguiente, Aurelio llegó al tianguis y sintió la diferencia. Miradas frías, silencio pesado,
gente que ya no le sonreía. Aurelio intentó reírse, intentó hablar con el pastor, intentó predicar, pero ya no pegaba igual, porque el barrio odia una cosa más que al pecado: la hipocresía. Ese fue el colapso de Aurelio. No lo tumbó la dorada, lo tumbó su propia doble cara. Y aquí viene el twist final. Aurelio, acorralado, fue a la casa del altar una noche, solo, sin testigos, con los ojos rojos de cansancio. Tocó la puerta como quien toca un ataúd. Jacinto abrió, vio a su enemigo, y en su garganta se le juntaron todas las rabias. Aurelio habló primero, bajito. Yo no quería que se muriera la madrina. Jacinto lo miró con desprecio. Pero sí querías que se muriera lo que ella construyó. Aurelio tragó saliva. Yo solo quería ganar. Jacinto sintió asco, porque la frase era honesta y fea, y a la vez, demasiado humana. ¿Viniste a pedir perdón?, preguntó Jacinto. Aurelio negó, casi avergonzado. No sé pedir perdón. Jacinto respiró hondo. Y entonces, con una calma que lo sorprendió, dijo: entonces pide otra cosa. Pide que no te destruyas. Aurelio alzó la mirada, confundido. ¿Por qué me dices eso? Jacinto lo vio como se ve a alguien que está cayendo por un barranco que él mismo cavó. Porque si te destruyes no ganas ni pierdes. Nomás desapareces. Y yo no quiero cargar muertos encima. Ya cargué suficiente. Aurelio se quedó quieto. Por un segundo pareció un hombre sin máscara. ¿Puedo verla?, preguntó señalando el altar. Jacinto dudó. Luego abrió la puerta por completo. Aurelio entró, miró la dorada y se le quebró algo en la cara. No lloró bonito. Lloró feo, apretando la boca, como si odiara sentirse humano. Se persignó, aunque eso no tenía sentido en su teatro. Pero lo hizo de verdad. Dame otra oportunidad, susurró, sin mirar a Jacinto, como si hablara con la calavera. Jacinto no dijo nada, no porque fuera santo, sino porque entendió lo único que la dorada enseñaba sin palabras. A todos se nos acaba el tiempo, y algunos lo descubren tarde. Aurelio se fue sin amenaza, sin sonrisa, sin triunfo, y esa salida fue para Jacinto la victoria más rara. No derrotarlo, sino verlo caer de su pedestal de mentira. Con los meses la casa del altar cambió. No se volvió templo oficial, no se volvió iglesia reconocida por sotanas, se volvió lo que siempre había sido, pero con una nueva regla: menos morbo, más cuidado, menos quiero que mi rival muera, más quiero levantarme sin hundirme. Jacinto aprendió a hablar como la madrina, directo, sin prometer el cielo. La gente seguía viniendo por dinero, éxito, negocio, porque la necesidad no se evapora. Pero Jacinto repetía una idea hasta que se volvía piedra. La dorada no es excusa para ser basura, es espejo para que te hagas responsable. Y eso, poco a poco, cambió el tipo de devoción. Los rituales siguieron, sí, velas, agua, flores, humo, pero Jacinto insistía en lo invisible que nadie quería oír: la disciplina, la constancia, la honestidad brutal de aceptar consecuencias. La dorada, en su versión más madura, dejó de ser atajo y se volvió contrato, no con el destino, contigo mismo. En el barrio la gente empezó a hablar de la madrina como leyenda, no como santa oficial, sino como una de esas figuras populares que se vuelven parte del paisaje emocional de México. La mujer que no juzgaba, la mujer que ayudaba, la mujer que entendía que el hambre también reza. Y la Santa Muerte Dorada se consolidó como lo que siempre fue en el siglo XX, una devoción de frontera, frontera entre fe y supervivencia, frontera entre moral y necesidad, frontera entre el brillo del dinero y la sombra de lo que cuesta conseguirlo. ¿Por qué la veneran en la religiosidad mexicana, incluso cuando muchos la rechazan en público? Porque promete algo que pocas instituciones se atreven a prometerle al pobre sin condiciones: escucha inmediata, porque no pide ser perfecto antes de pedir pan, porque no te exige vocabulario fino para rezar, porque en un país donde el éxito a veces depende de palancas que no tienes, la dorada representa una palanca simbólica, una mano en mina o cinders en mer, tu espalda, aunque sea una mano de hueso. Y porque, seamos honestos, en México el dinero no siempre significa lujo. Muchas veces significa no morirte de vergüenza, no perder la casa, no ver a tus hijos sin comer, no quedarte solo. La dorada se volvió la patrona incómoda de esa verdad. La iglesia institucional puede decir eso no. El barrio responde: tal vez, pero me sostuvo cuando ustedes no llegaron. Y esa fractura, ese choque entre lo oficial y lo popular, es parte del legado. No un legado bonito, un legado real. Jacinto con el tiempo envejeció, su puesto creció, sí, pero su mayor obra no fue el dinero. Fue el tejido de gente que aprendió a cuidarse. Algunos dejaron la devoción, otros se quedaron. Algunos iban a misa y también al altar. México, otra vez. Dos verdades en el mismo pecho. Y la dorada siguió ahí, brillando.
No como garantía, como recordatorio, que el éxito te puede salvar, o te puede pudrir, que el dinero te puede proteger, o te puede volver Aurelio, que la muerte al final no negocia, pero mientras respiras puedes decidir quién eres. Dicen que, muchos años después, alguien encontró en una caja vieja el listón dorado gastado de la madrina. Olía a humo, a cera, a vida vivida, y junto al listón, una frase escrita a mano con letras torcidas: que el oro no te compre el alma, que el hambre no te robe la ternura. Jacinto la leyó una vez, y se le humedecieron los ojos como aquel día, no por tristeza, por reconocimiento, porque entendió lo que la dorada siempre había querido enseñar, sin decirlo con esa sonrisa fija. No eres inmortal, pero puedes dejar algo que dure,